Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. Y bueno, para partir, quisiera preguntarte acerca de cómo nació tu proyecto musical, que nos expliques la interacción que hay con el resto de los integrantes, un poquito acerca de tu trayectoria, en qué año también partió este proyecto, todo eso. Bueno, yo comencé escribiendo, yo siento que este proyecto también partió como con mis primeras inquietudes musicales, que yo empecé a escribir canciones así ya más como en serio, como a los 10 años, cuando empecé a tocar guitarra, escribir un montón. Y eso me llevó a hacer un, entre comillas, proyecto solista para poder mostrarlas. En el colegio, en el liceo, en las tomas, en ese contexto empecé como a cantar ya como para el público y el hito como más oficial, más formal fue el lanzamiento de mi primer disco, que fue el 2017. Y en ese momento era un proyecto solista que se acogió a un sello de Valparaíso, donde yo vivía en ese tiempo, y lancé como mi primer compilado de canciones como más formalmente. Pero al año siguiente, en 2018, me vine a Santiago de vuelta a vivir y ahí convoqué a los chiquillos para que hiciéramos una banda y poder tocar un poco este disco y de esa forma se fue transformando en un proyecto colectivo que hoy en día ya es una banda, que no es Daniela Gatica y, sino más bien está cada vez también más mutando hacia solamente el fruto del ruido, porque en todas las aristas del proyecto trabajamos de manera colectiva, tanto como en la música, en la composición, como en las labores ahí de gestión, estamos como cada vez más, todos más involucrados y también como más repartido también las labores. Entonces hoy en día sí, pues el Fruto del Río es un proyecto que se compone de nosotros cinco, que es Pablo, Nico, Pablo y Tomás, y yo. Y eso. Oye, ¿tú naciste en Valpo? Yo nací en ¿O- Santiago, me fui a estudiar a Valparaíso el 2014. ¿En qué estudiaste? Estudié licenciatura en música. Ya. ¿Y a los chicos los conociste en qué contexto? La mayoría éramos compañeros o fuimos en el mismo colegio, en el Artístico Salvador. Yo fui un año nomás, terminé cuarto medio ahí, pero claro, ahí nos conocíamos y cuando volví a Santiago como que también había perdido un poco mis redes y ellos fueron como los que acudieron al llamado, con algunos habíamos hecho algunas cosas ya, pero claro, como que acudieron a este llamado, igual hemos ido mutando en integrantes desde el 2018 hasta ahora, pero sí se ha creado como esa comunidad y ese sonido como en común y colectivo. Hoy cuesta llegar a eso, sí. Claro, sí, sí, en Sí. un principio igual es como una realidad de hartas compañeras que veo, o compañeros que tienen sus proyectos o su propuesta como de canciones o artística, musical, y tienen que recurrir como a convocar gente y es difícil también la forma en la que puedes convocar gente si no tienes como para pagarles en el fondo, en un principio, o bien cómo puedes integrarles también a tu proyecto y decidir quizás que sea colectivo, que vas a soltar la idea principal quizás, o bien tener como algún tipo de jerarquía y modo de trabajo que también puede ser generar conflicto o ser complejo también de llevar. Sí. Sí, es que hay muchas formas, ¿ah? Yo he observado que hay muchas formas de hacerlo. Muchas veces parte con una visión principal y eso se va extendiendo al resto de las personas que se acoplan a tu visión. Pero tiene un punto, yo encuentro, de términos eso. Como que hay un momento en que el resto de las personas dice, ya, esto me sigue interesando, me sigue haciendo sentido, ¿por qué seguiría en esto y no perseguiría quizá algo más personal y qué sé yo? En tu caso, no sé, creo que se alinearon todas las cosas y Claro, sí, es una suerte igual para mí personalmente, como ahora hablando desde lo personal. Pero claro, igual ha sido una experiencia de mucha conversación. yeah. Nosotros en general hemos construido también una amistad súper potente a través del proyecto y también de otras instancias como paralelas. Y claro, nos ha llevado como harto cranearnos y discutir y también como llegar a acuerdos de qué es. Cada año nos vamos replanteando qué es y ya las últimas conversaciones ha sido como, en realidad esto es un proyecto súper paralelo, perdón, un proyecto súper colectivo, súper que funciona como de una manera también súper horizontal, no hay nadie quien esté tomando como más decisiones o que el peso de su opinión, tanto musical o, no sé, como con respecto a acuerdos, decisiones que hay que tomar, sea más importante. Entonces, nos hace sentido que ahora sí sea una banda y tiene como una orgánica súper bonita, pero claro, eso igual ha llevado mucho tiempo
También hemos trabajado para tener como esa atención, ese interés, en el fondo que vayan saliendo oportunidades, también es una forma de mantener a las personas comprometidas en un proyecto. Sí, sí, o sea, en el fondo, por lo que te estoy escuchando, tiene que ver con la colaboración de todos los integrantes, como en un sentido más o menos repartido, casi igualitario, por así decirlo. Claro. Como que en realidad todas las personas pongan de su parte para que esto funcione. Claro. Eso está difícil de encontrar. Eso es muy difícil. Sí. Y para mí ha sido un poco el trabajo inverso, porque me ha pasado, también quizás esto tiene que ver con la perspectiva femenina, o por lo menos desde mi visión, que muchas veces ha sido imponerme todo el tiempo, imponer, tratar de alzar un poco más la voz, como quizás las mujeres que tuvimos como la suerte de criarnos en una esfera donde sí se nos promovió un poco como el empoderamiento desde algún sentido. Yo siento que en mi adolescencia sobre todo me fui como hacia el otro extremo un poco. Entonces el trabajo con la banda ha sido al revés, como soltar labores, tratar como de confiar, de entender las opiniones de los otros y hacerlas válidas, y no querer todo el tiempo como sobreponer lo que yo quiero decir, porque claro, en un ambiente de confianza no es necesario. No. Y ha sido difícil para mí como al revés, ¿cachai? En vez de querer todo el tiempo hacerme valer, sino más bien como confiar y trabajar a la par con los chiquillos, que en la banda de los músicos son todos hombres. En el equipo hay mujeres, pero claro, en la banda pasó eso. Sí, como tú dices, no fue necesario en este contexto. Se dio de otra forma. Claro. Pasaron otras cosas, otros procesos, y como tú dices, también está el tema de estar constantemente pensando, repensando el proyecto cada año. Mira qué importante es lo que tú dijiste, porque a veces uno piensa, hoy de nuevo pensarlo, de nuevo verlo, de nuevo analizarlo, hoy no sé, a veces no se sabe muy bien hacia dónde, claro, y en el camino o se va transformando por las circunstancias, o se va transformando por las metas, se va transformando por los ánimos y todo eso, ¿sí? Qué importante lo que tú tocaste ahí. Te quería preguntar acerca del tema de la composición en sí. Cuando tú partiste de niña creando, ¿cómo tú vas viendo esta evolución en cuanto a tu composición? ¿Qué has observado? ¿Qué temas centrales tú consideras que todavía permanecen o ya no? Cuéntame un poco de eso. Yo siento que, claro, como te contaba, que escribo canciones desde muy pequeña, todo el tiempo ha sido como una evolución, pero no necesariamente lineal o hacia algo mejor. Sí me he podido amigar con lo que quiero decir, y me siento cada vez como más conforme con el producto como artístico que es la canción, que es lo que yo principalmente hago. Pero claro, me he ido como nutriendo de distintas cosas, como te contaba, estudié música, pero eso siento que no afectó tan directamente a mi forma de componer canciones, porque claro, como que me nutrió y me entregó herramientas musicales, pero he ido de a poco pudiendo integrarlas. Siento que mi manera de acercarme a la composición siempre fue como más intuitiva, de jugar, de los monitos. Yo no soy guitarrista ni cantante, entonces ha sido como, claro, aprender por un lado, jugar ahí un poquito con las técnicas, pero no tengo estudios formales de eso, ni tampoco de composición, entonces siempre ha sido como picotear desde todos lados. Y también mi visión de la composición de canciones está súper como ligada a lo lírico, a las letras, a la lectura. Es algo muy importante para mí, y van como súper de la mano como lo melódico con lo poético. Entonces, claro, como desde que empecé hasta ahora, he visto una evolución quizás también de intereses por un lado, lo que como las canciones me han acompañado en muchos procesos y muchas transiciones como etarias y de cosas que estoy viviendo. Y claro, en un momento se volvió como todo un poquito más serio y más crítico, y observar siempre ha sido como eso, lo que a mí me interesa, como ver las situaciones que pasan alrededor y cómo puedo yo interpretarlas, jugar con eso. Y para mí, ¿no? Ha sido como muy, muy bacán esa evolución, porque me trae como satisfacciones cada vez más. Como que también he ido tomando con más seriedad el proceso, pero es un juego componer. Entonces también me acerca harto como a la infancia y como a estas cosas más lúdicas que de repente no tengo mucho espacio para hacer. Y por otro lado, el tema de la banda, cómo dejé entrar a todas estas personas, otras 4 personitas, a ese mundo, y que todavía seguimos con esa metodología de composición hasta la fecha, que yo traigo como
el esqueleto, en el fondo lo lírico y como una línea melódica, y desde ahí rearmonizamos, escribimos todos los arreglos en conjunto, nos pimponeamos. Entonces, claro, también el fruto del ruido es un factor súper importante ahora para mis composiciones, porque pienso, ¿para dónde podemos llevar esto? Y siempre va como hacia otro lado, en verdad, pero... Tú lo pensaste de una forma y tomado... Totalmente, yeah. Pero sí estoy pensando como en lo que somos y en nuestro sonido cuando estoy escribiendo, aunque siempre escribo con guitarra de palo, por ejemplo, y en la banda toco con guitarra eléctrica. Claro. Pero funciona y es bacán y es muy entretenido para mí. Y también he tenido oportunidades últimamente de componer cosas para danza, para audiovisuales, canciones también, como que ese es mi mundo o donde mejor me desenvuelvo. Y ha sido bacán, como posicionarme desde otro lugar que no sea tan personal de pronto. Siempre hay como uno le pone harto de su cosecha, o yo por lo menos, pero sí ha sido bacán poder abrirlo un poquitito y también no pensar todo como para la banda, ¿cachai? A pesar de que sigue siendo como bien identitario. Como otras funcionalidades también que puede tener tu obra o la música, claro. Sí, genial. Oye, en cuanto a las letras, yo noto que, bueno, tal como lo mencionaste, yo noto que hay un tema más metafórico que tú utilizas o que utilizan en conjunto. Cuéntame, ¿cuáles son esas influencias? ¿Hay alguna influencia literaria en particular? Siempre pensé como que estaba muy influenciada por Gabriel García Márquez y como todo esto bien latinoamericano, pero también como el realismo mágico, que es muy lindo en el fondo para mí y siento que también me identifica quizás a pesar de que yo no viví, no sé, en el campo o en una época más antigua porque también no tiene de repente mucha relación como a nivel quizás tecnológico con lo que vivimos ahora. Pero sí, desde que lo descubrí, como que para mí igual ha sido un mundo como con el que me siento, y un lenguaje también muy común, que me siento muy identificada. Entonces, no sé si es como una influencia de tan directa, pero sí hay un concepto y todo como un universo que me sirve y que me acomoda. Y lecturas en verdad, como yo me gusta mucho leer, pero no soy una lectora tan disciplinada o tan estudiosa. Entonces, si me dices como título y cosas, no, en verdad leo revistas, leo lo que me prestan. Y siempre trato de sacar algo de ahí, pero creo que más que autor es como un poco el tema de las palabras. Y volviendo como a la pregunta anterior, siento que también mi camino compositiva ha sido tratar de despejar un poco lo metafórico. Quizás no lo he logrado, no sé si para afuera se entiende, pero como que he tratado de ser más concreta o buscar lugares quizás a propósito escondidos para decir cosas. Últimamente he escrito hartas canciones como que hablan sobre morir, no sé, querer morir o alguien se murió o cosas relacionadas con la muerte, o más que como uno se siente también con respecto a la muerte, y están habladas desde un hablante como súper romántico. Y entonces se puede interpretar como que alguien está cantándole a su amor o a su como enamorado. Se lo dedica a alguien. Claro, pero en realidad le está cantando a la muerte, por ejemplo. Y eso me ha gustado como ese ejercicio de personificar eso. Claro, y la doble lectura de las canciones. He tratado de intencionarlo un poco ahora. Pero es algo que me importa mucho y que también estoy como mirando de los demás referentes musicales también. Me gusta harto como descubrir cómo cada uno también tiene su estilo para escribir y poder jugar y ampliarlo mediante las referencias. Es bacán eso. Sí, es un universo increíble eso. Y hay mucha música, sobre todo músicas mujeres o disidencias, que escriben cosas muy interesantes y que se plantean desde una identidad así genial. Yo igual soy fan de mucha música chilena, la Javiera Electra, la María de los Templos, la Chini, como gente que escribe increíble, no solo como su interpretación, su música, que también es muy genial, pero claro, son poetas igual y tienen como mucha identidad chilena en sus letras y eso me gusta mucho.